Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Está. Me uno a los saludos de nuestro presbítero, amén. Y sé que en este lugar está la presencia de Dios. Lo hemos sentido de una manera muy especial. Y yo quiero decirle, mis amados hermanos, que hay algo que Dios respalda y es la obediencia. Pero nosotros, cuando aprendemos la obediencia, Dios pone su parte. Y he podido notar de que las damas de este lugar son obedientes. Amén, a su líder. Gloria al Señor. Porque a veces, hermanos, oramos mucho, ayunamos mucho, pero somos desobedientes. Pero cuando usted es obediente, Dios derrama su bendición. Y eso es lo que ha pasado en este día aquí. Porque a usted lo convocaron y usted en obediencia, un acto de obediencia está aquí. Y mire, hermano, lo que es la obediencia. Usted ve, me imagino que eso lo organizó la líder, ¿verdad? Que cada iglesia viniera con un color diferente. Eso indica que ustedes fueron obedientes. Porque muchas pudieron haber tomado de excusa y decir, no voy a ir porque yo no me voy a poner un vestido rojo. No me gusta el rojo, a mí no me gusta. No me lo voy a poner. A mí, ¿quién me va a mandar a ponerme algo rojo? No. Y no viene por eso, pero el que fue obediente recibió. El que es obediente, Dios lo llena. El que es obediente, Dios lo bendice. Porque Dios ama la obediencia. Amén. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios. Y quiero predicar, hermanos, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo que está aquí. Un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para esta zona. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero que vaya conmigo al primer libro de la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Al libro de Génesis capítulo 1, 26. Aleluya. Él vive para siempre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y quiero, amados hermanos, saludar a los niños. Amén. Porque están aquí. También. Ellos dijeron amén. Me gozaba ver una niña muy pequeñita pasar con su carterita a echar su ofrenda también. Qué cosa más linda, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ellos están aprendiendo de nosotros. Gloria al Señor. Amén. Quiero leer, hermanos, para ustedes en el primer libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 26. Y leo honrando a los tres grandes y poderosos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde de la mañana del sexto día. Capítulo 2, verso 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y guardase. Vamos ahora al verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una costilla. ¿Qué dice? Dice, tomó una de sus costillas y cerró. ¿Qué cerró? La carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre,
hizo una mujer. Y dice que la trajo al hombre. Oramos. Amado Dios, soberano Rey, eterno, sabio, tú que has hecho todo lo que existe hoy, tú que eres soberano, Dios, quiero darte toda la gloria en esta noche. Sé que tú tienes el poder, la autoridad, y sé que estás aquí, en este lugar. Podemos sentir tu presencia de una manera extraordinaria en medio de nosotros. Sé que estás haciendo cosas extraordinarias. Glorifica tu palabra, porque ella es la que da testimonio, Señor, de ti mismo, y es la que habla, Dios, de quién eres. Llena el corazón de tu pueblo. Habla conforme a tu sabiduría, conforme a tu inteligencia, porque yo solo soy un vaso en las manos de un Dios perfecto. Glorifica tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Gracias, hermano. Aleluya. Reciban saludos de parte de la directiva que no está con nosotros, porque yo sé que a veces los hermanos esperan toda la junta, ¿verdad? Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que el trabajo de la directiva nacional es un trabajo muy, muy arduo. Visitamos 28 zonas en el año, y si dividimos las 28 zonas en 12 meses, déjeme decirle que tenemos un trabajo muy, muy arduo. Y aparte de servirle al Señor en este ministerio, tenemos un esposo, tenemos familia, tenemos congregaciones, porque la mayoría de las hermanas que servimos somos pastoras. Y entonces es necesario que a veces salgamos unas y otras veces no. En consideración de que tenemos otras responsabilidades en el ministerio. Y por ahí algunas hermanas me preguntaron, ¿y las otras hermanitas? Nosotros quisiéramos andar una buceta con todas. Pero imagínense, hermano, el esposo esperando tanto, un año y el resto para poder estar ahí con la familia. No, hay que ser considerados y también entender de que ellas también tienen una familia. Quiero explicarlo porque algunos hermanos vieron que en las últimas 2 confraternidades no estuve presente. Y esto fue porque fui sometida a una cirugía en mi ojo derecho y estaba en reposo. Por un poquito pensé no venir acá, pero ya tengo 2 meses de reposo y le digo a Dios, Dios, ayúdame porque yo no puedo seguir quieta, yo tengo que caminar. A mí estar muy quieta más bien me enferma. Y entonces orándole a Dios, y le oraba al Señor, Señor, toma el control. Hermanos, estoy súper bien. Ayer pues prediqué en la confraternidad donde nuestra hermana pastora Vanessa, una victoria grande. Dios nos visitó tremendamente también, y gracias a Dios el ojo ya amaneció bueno, ¿verdad? Eso es una buena señal, amén. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que Dios me ha dado esta palabra, una palabra que en un principio para mí era difícil predicarla. ¿Por qué? Porque yo fui criada en un hogar, hermanos, donde las mujeres mandan. Y le voy a decir por qué. Porque cuando yo no era cristiana, mi mamá no era cristiana, mi familia no era creyente, no éramos creyentes del evangelio, ellos eran católicos. Y mi papá nunca casi estaba en casa por su trabajo. Él llegaba solo una vez a la semana, al mes, una vez al mes. Llegaba a la casa, el 29 se estaba el 30 y el 1 se iba a su trabajo. Entonces había ausencia de esa cabeza, ¿verdad? Que es la que tiene que estar ahí en el hogar. Y por esa causa, pues mi mamá tenía que a veces resolver cosas que le tocaban a mi papá. Y claro, nosotros seguimos ese patrón. Un patrón donde las mujeres mandaban, gloria al Señor. Y esto es un problema cuando venimos a Cristo. Porque es un problema, porque Dios tiene un modelo, un orden. Dios es un Dios perfecto y todo lo que Él hace lo hace bien, porque cuando nosotros hacemos las cosas en el orden de Dios,
y no nos salimos de ese orden, va a haber un éxito en lo que hacemos. Pero cuando nosotros nos salimos del orden de Dios, estamos violando la ley de Dios. Y entonces obviamente no va a haber un efecto igual cuando sucede esto. Y por eso es que, hermano, le va a sonar un poco raro, pero Dios me dio esta palabra. Voy a predicar bajo el tema el modelo de Dios. Porque pueden haber muchos modelos. Pueden haber muchas formas. Hoy en día hay muchas familias diferentes con un modelo diferente de vida. Pero es que eso no cuenta porque hay un modelo que Dios estableció. Hay un modelo y un orden que vino de Dios, vino del creador del universo, del que hizo todo lo que existe. Gloria al Señor. Y nosotros los que creemos en Él no podemos violar el orden de Dios. No podemos salirnos de ese modelo que Él estableció desde el principio de la creación. Bendito sea el nombre del Señor. Y no paso por alto de que este lema es un lema maravilloso: edifica tu casa. Amén. La pastora Adita ahora en la mañana nos daba una enseñanza muy linda acerca de la mujer que edifica su casa. Amén. La mujer, ¿quién? A mí me gusta ese pasaje. Yo quería predicar en ese pasaje. La mujer sabia edifica su casa. Pero a veces vemos edifica su casa, pero dejamos atrás lo más importante. La mujer sabia, la palabra sabia, dice que la Biblia lo menciona en los salmos, en toda la Biblia aparece, dice que la sabiduría es el temor a Jehová. Y no es un temor de que usted tiene miedo solo cuando el pastor lo ve, no, es un temor reverente a quien es Dios. Un temor reverente a lo que representa el Dios a quien servimos. No es un temor de que solo me vean, no. Es un temor reverente a su presencia. Es un temor reverente a que Él existe y que Él es real y que Él se mueve. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, la mujer sabia, ¿de dónde obtenemos nosotros de la sabiduría? Del temor a Dios. De ahí es donde empieza todo. En el Salmo 1 dice que la persona que es sabia, hermano, es aquella persona que teme a Dios. ¿Y cómo aprendemos nosotros a temer a Dios? Porque conocemos sus mandamientos, porque conocemos su palabra, porque sabemos lo que Dios establece en sus mandamientos. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué tomamos el texto de Génesis? Porque en Génesis es donde vemos claramente el diseño de Dios. Ahí aparece. Y me gustaría pedirle a la pastora Yuli que vaya y que tal vez la cámara pueda enfocar la casita que está en el lema, ¿verdad? En el lema. Y quiero mostrarles algo que hay ahí. Gloria al Señor. Donde está la figura de la casita. Aunque usted no crea, el diseño de una casa es bíblico. Es bíblico. Hay 3 partes ahí. Vamos a tomar la forma de la mano como que eso es el cimiento de la casa. Pero esa casa tiene 3 partes. La primera parte está en la parte de arriba, que es el techo, ¿verdad? Y cada parte de la casa tiene una función diferente. Y la parte del cuadrado, que es aquí donde estamos nosotros adentro, ¿verdad? Es la segunda parte. Pero la parte de la mano, porque yo me imagino que la hermana en su revelación dijo, mi casa está segura en las manos de Dios. Pero vamos a tomar esa mano como el cimiento de esa casa. Y lo más importante de una casa son los cimientos. Si no hay fundamento firme, esa casa se cae. Jesús habló de eso, ahorita lo vamos a ver. Gracias, pastora. No se olvide usted de eso que le acabo de decir, porque ahí vamos a ir interpretando la palabra que hoy Dios nos va a dar a través de la casa. Vemos también, amados hermanos, que el hombre fue creado solo, no estaba la mujer cuando Dios creó al hombre. Y es importante notar este detalle. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hablamos de la mujer, muchas veces se habla en forma negativa, porque la mujer fue la que escuchó la voz de Satanás cuando vino a arruinar el diseño de Dios, porque ese fue el diseño que Dios creó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también vamos a ver que cuando Dios establece sus leyes y habla con Adán, habla directamente con él. Ahí no estaba la mujer, todavía no existía
No, la Biblia no dice, el escritor de Génesis no explicó exactamente cuánto tiempo el hombre estuvo solo en el huerto, pero dice que él estaba ahí y Dios le dio a él una orden. Vamos a ver el orden de Dios, ¿verdad? El modelo de Dios. Y Dios le dice al hombre, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree. Primero va a señorear. La Biblia, hermano, enseña, y en el hebreo bíblico dice que la palabra señorear o la raíz de esa palabra viene del radak hebreo. Esa palabra radak, que significa gobernar. Eso significa señorear, gobernar. Reinar y dominar y tener potestad. Pero esto no significa un poder de dominio tirano, sino, dice, un ejercicio de autoridad responsable. Sí. Dios le dijo al hombre, tú vas a gobernar, tú vas a tomar la autoridad sobre lo que te estoy entregando. Tú eres el absoluto Señor de la creación en la tierra, porque yo te estoy poniendo ahí para que tú tomes el control de todo esto. Y tú eres el que va a gobernar sobre lo que hay aquí. Eso le dijo Jehová Dios según la palabra. Pero no un gobierno tirano, no un gobierno que imponía, sino un ejercicio de autoridad responsable. Que iba a tener el dominio de gobernar con responsabilidad y con autoridad de Dios en esa creación que Dios le había entregado al hombre. Amén. En Génesis 2:15 dice, para que la labrase. Dice que la palabra labrase se traduce principalmente en la palabra, en la raíz hebrea, obad, que quiere decir, este término quiere decir, no solamente cuando dice que va a labrar en la agricultura, sino que significa trabajar, cultivar, servir, adorar, implica trabajo profundo y laborioso al servicio. Entonces, vea qué tremendo, porque cada palabra que Dios le dijo al hombre tenía un significado, tenía un propósito profundo. Y es importante que los hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano. Y yo sé que usted está pensando, porque mire, la mente es terrible. Y lo voy a decir antes de que usted siga pensando eso. Usted está pensando, pero es con fraternidad de damas, ya ahora empezó con los hombres. Yo voy a predicar. Yo voy a decir lo que Dios dijo que dijera. Quiero decirle, mis amados hermanos, yo predico con mi vida, con lo que yo he vivido. Porque no hay nada que al diablo le duela más que usted le dé por la cara, porque cuando usted estaba en el mundo, Dios lo trajo y hizo de usted una nueva criatura. ¿Entiende eso usted? Ok. Más adelante le voy a regalar una porción de mi testimonio, pero más adelante, porque quiero introducirme en la palabra. Dice que esta palabra, labrar, como se los decía antes, era un significado de trabajar, cultivar. Qué lindo, hermanos, es cuando un hombre cultiva en su familia. Hermano, un hogar que el hombre sabe gobernar con sabiduría de Dios, todo el mundo lo ve. ¿Sabe, hermano? La gente de afuera ve cuando usted es un hombre que trabaja en su familia. La gente inconversa sabe cuando el esposo es un buen esposo. ¿Y sabe por qué? Porque se ve. Cuando el hombre es un hombre que trabaja en su familia, trabaja en sus hijos, trabaja en su esposa, hermano, el vecino lo ve. El vecino se da cuenta que usted es un buen esposo, que usted es proveedor, que usted es cuidadoso, que usted cuida a su esposa. Pero imagínese usted que la esposa esté haciendo en la casa las cosas que le tocan al marido. Don Felipe, venga, afílame el cuchillo. Y que viera que este cuchillo no puedo cortar la carne. ¿Y por qué Don Felipe? Él tiene su esposa. ¿Dónde está su esposo? Que le afile el cuchillo.
El vecino viendo que la hermana sale con el saco de la basura al hombro. Y el esposo de esa pobre mujer, ya, venga hermana, le voy a ayudar a sacar la basura. No, eso le toca al esposo. Eso le toca a su esposo. Mire, hermano, voy a decirle algo. Yo hace 5 años, no me da vergüenza decirlo. Mi esposo se rebeló y me dijo, amor, me dice, quiero hablar con usted. Y le digo, sí, yo no voy a ir más a hacer compras. Digo, ¿cómo, amor? ¿Cómo que usted no va a ir a hacer las compras? Si usted todo el tiempo hace las compras, yo no me tengo que preocupar. No, me dice, he estado pensando y meditando en algo. Me dice, el día que yo no esté, ¿qué va a hacer usted? El día que yo le falte. Vea, yo voy y yo lo hago con mucho amor, me dice. Yo lo hago y lo haría siempre, pero estoy preocupado. Porque mi esposo, hermano, me lleva a mí 10 años. Él ya es un hombre mayor, maduro. Y me dice, y si el Señor me lleva a mí, ¿qué va a hacer usted? Usted no va a poder. Me dice, porque vea, yo hago las compras, yo pago la luz, yo pago el agua, yo voy, yo no, hermano, yo no me preocupaba, yo no sabía ni cuándo cortaban el agua, ni cuándo cortaban la luz, porque todas las mujeres son así, hermano. Su esposo hace eso. Yo pensaba que solo era yo, gracias a Dios. Estaba sudando. Qué vergüenza, hermano, ¿verdad? Ve, hasta que estaba sudando yo, digo, qué vergüenza, solo ayer que. Pero es que él, hermano, aprendió el modelo de Dios. Porque en el mundo no era así. ¿Sabe dónde iba a dejar la plata mi esposo? A la cantina, al cantinero. Ahí la llevaba. Y cuando llegaba a la casa no llevaba un 5. Yo que tenía que resolver porque el hombre gastaba todo el dinero y llegaba vacío a la casa. Y de feria, hermano, llegaba que no se podía ni parar el domingo y el otro día para el trabajo y no sé ni cómo hacía para irse en bicicleta, pero ahí se iba. Pero eso es Dios que le enseña al hombre cuál es su responsabilidad y qué es lo que Dios le entregó. Vea qué tremendo, hermano, y está aquí en la Biblia, es bíblico. Gloria al Señor. Génesis 2:15, vea que la labrase. Seguimos. Y también aparece la palabra que la guardase. Vea usted. En hebreo significa y proviene principalmente de la raíz samar. Y esta palabra significa, este término no solo significa guardar en el sentido de almacenar, sino que implica una acción activa de proteger, vigilar y también custodiar, preservar y observar todo lo que está en su casa. Entonces, es increíble porque a veces nosotros leemos y pasamos por alto estos detalles. Que lo que Dios le estaba entregando al hombre era el control como cabeza de poder controlar esa casa, de poder cuidarla, de poder protegerla, de poder defenderla. ¿Ves? ¿Qué fue lo que le pasó a Adán cuando Eva estaba sola en el huerto? Un descuido, un pequeño descuido. Adán no estaba ahí cuando la serpiente empezó a hablar con ella y él se descuidó. Porque voy a hablarles algo. Satanás respeta la autoridad puesta por Dios. Escucha, quiero compartir esto con ustedes porque cuando estaba estudiando el mensaje, hermano, me llegó ese testimonio a mi mente. Escuché de una joven pastora que ella llegó una familia a conversar con ella y ella testificaba de que ellos se casaron muy jóvenes, se conocieron y se casaron. Pero dice que el esposo ya después como a los 20 años, él se tuvo un sueño repetidamente. Él se soñaba que llegaba un hombre indio vestido con todas sus cosas, ¿verdad? Sus plumas y sus cosas que se ponen los indios. Y llegaba en el sueño donde él y le decía, entrégame a tu esposa. El indio, ¿verdad? El chamán le decía eso, el indio.
Y entonces dice que él le decía, no, tú no tienes poder sobre ella. Pero ellos ya eran creyentes y él se tuvo ese sueño repetidas veces. Y él, cuando esa pastora llegó a la iglesia, ellos le preguntaron a ella que por qué él se tenía ese sueño. Pero cuando él se despierta del sueño, le cuenta a la esposa y le dice, amor, vieras qué raro, ya me he soñado en 3 veces que este indio viene donde yo estoy y me dice que la entregue a usted, que se la entregue. Pero en el sueño yo le digo que no, que yo no se la voy a entregar. Y yo me despierto del sueño. Resulta, hermanos, que ella nunca le había dicho a su esposo, y aunque ya tenía muchos años de casado, de que ella venía de una familia indígena. Vea usted, o sea que el diablo no puede tocar a la mujer cuando el hombre cumple su rol como autoridad. No la puede tocar porque ella tiene una cabeza, tiene un protector. Oh, hermano, yo no sé si usted está entendiendo. Sobre usted hay alguien superior, que el diablo no lo va a pasar si ese hombre está parado de la mano de Dios. El diablo no puede tocar tu casa, tus hijos, tu esposa, tu familia. Siento la gloria de Dios. Mire, hermano, hay algo que le voy a decir. Yo no sé por qué algunos hombres son bien pinches y tacaños. Pero el hombre cuando le da a su esposa sabe que Dios lo bendice. Yo no sé, pero es algo tan increíble que cuando el hombre le da a su esposa, Dios lo bendice, hermano. Mire, qué lindo es lo espiritual, es tremendo. Porque en el mundo espiritual hay jerarquía, hay gobierno. Y cada gobierno tiene su poder en el mundo espiritual. Entonces el diablo sabe que el hombre es la cabeza y él de ahí. Mire, hermano, cuando esa cabeza está parada, no hay demonio que pueda con esa familia. Y quiero decirle a todos los hermanos que están aquí, si usted se ha aflojado, empiece a pararse como hombre de Dios. Si usted se ha aflojado en la oración, empiece a orar, empiece a declarar palabras sobre su familia, porque hay bendiciones que el diablo las retiene por la flojera del hombre que no quiere buscar a Dios, no quiere buscar a Dios. Pero cuando el hombre reconoce quién es él, cuando el hombre sabe que Dios lo puso como cabeza, que él es proveedor, que él es el que cuida, que él es el que defiende, que él es el que protege, la mano de Dios viene sobre esa familia y hace lo que tiene que hacer. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Yo decía, qué increíble este asunto, qué tremendo, porque este hombre con la autoridad que tenía en su rango espiritista tenía que venir donde el esposo a pedirle permiso, porque los demonios también saben la autoridad que carga el hombre que Dios ha llamado. El diablo lo sabe, que él no puede traspasar los límites. Y a veces decimos, ay, porque vino de Eva porque ella en ese momento estaba sola. Ella estaba sola. Y el diablo es un engañador desde el principio, dice la Biblia, que es mentiroso y padre de mentira. Pero qué lindo, hermano, es esta palabra. Yo creo que no voy a poderla terminar toda, pero quiero lo más importante que Dios puso en mi corazón. Es que el hombre de Dios tiene que tomar su lugar como hombre de Dios. Y le voy a decir, hermano, vea qué Dios más lindo. Dice que puso sueños sobre Adán. Quiere decir que un hombre dormido no sabe nada y si le puso anestesia espiritual, hermano, está listo. Hermano, ¿usted sabe que en el cielo existe la anestesia? Sí. Antes de que la inventaran en la tierra ya Dios tenía anestesia. Y le voy a decir por qué, hermano. El año pasado, creo que fue en la zona de la Pastora Sharon, ¿verdad? Yo tuve un accidente en el hotel. Me caí de 3 escalones. Me fui, hermano,
que usted no sabe, qué terrible, casi me mato. Pero cuando yo caí, hermanos, abajo, yo me levanté, hermano, me sacudí la ropa, porque cuando vi estaba rodeado de un montón de hombres, yo sentía tanta vergüenza, yo me puse de pie. Hermano, ese día yo tenía que predicar. Y yo creo que existe la anestesia en el cielo, porque es que no hay otra explicación, pastora Yuli, para entender cómo yo fui a esa confraternidad, cómo prediqué. Quedé como un jarro de loco, hermano, golpeada por todos lados, morada por todos lados. Hermano, tenía moretones por todo el cuerpo, pero cómo yo no pude sentir ni un solo dolor. Eso no es, yo no sé, pero es que eso es algo sobrenatural. Eso solo lo hace Dios. ¿Y sabe por qué le digo que en el cielo hay anestesia? Porque yo prediqué, salimos en la mañana para Guapiles y llego a Guapiles, andábamos en bus. Llego a Guapiles y llamo a la líder de niños y le digo, pastora, ¿va a venir al culto? Sí, le digo, yo voy para la casa, descanso una hora y estoy en la iglesia, en el culto. Y me voy, hermano, y me acuesto un ratito a descansar. Cuando me hago a levantar, yo estaba como un tronco de esos que llevan los camiones madereros. No me podía mover. Hermano, estaba durísima. Me hacía para acá y me hacía para allá y no podía, todo me dolía. Y digo yo, ¿pero qué me pasó? Ya se me había pasado la anestesia. Alaba lo que Él vive. Yo no sé, hermano, pero la única explicación que yo le di a eso fue que en el cielo hay anestesia. A mí me inyectaron algo, porque cuando llamo a mi esposo y al chofer que me llegaba a recoger a la casa, le digo, hermano, no puedo moverme. No le diga nada a mi esposo porque se va a venir de la iglesia. Dígale que no pude llegar. Porque, hermano, tuve un accidente y no me puedo mover de la cama. Que voy a esperar a mi esposo acostado porque no puedo moverme. Hermano, pero qué tremendo es Dios. Es que Dios es sobrenatural, hermano. Dios es un Dios poderoso. Y dice la Biblia que Dios durmió. Y yo creo que esa anestesia le pusieron de la que me inyectaron a mí. Lo durmió. Vea qué tremenda la operación. Abrió la piel. Cortó. ¿Cómo cortó la costilla Dios? Dice que cortó una de sus costillas y la sacó. Y se fue Dios, yo no sé a dónde hacer a la mujer, porque la Biblia dice que después Dios regresó y le trajo a la mujer ya hecha. Yo no sé si usted notó eso en la Biblia, pero en la Biblia dice que Dios la trajo, no estaba ahí. Porque cuando nosotros hablamos de eso, pensamos que Dios ahí mismo hizo todo. No sabemos cuánto tiempo se llevó Dios en crearnos, porque la Biblia no lo dice específicamente. No sabemos cuánto duró. Adán se levantó y siguió caminando y ni cuenta se dio que no tenía una costilla, que Dios le había sacado la costilla y se cerró su carne en su lugar. O sea que él no se dio cuenta. Y Dios se llevó la costilla. Pero lo importante, como le enseñaba lo de la casa, ¿verdad? Dios hizo un diseño. Y cuando usted construye una casa, usted sabe que esa casa, el techo que tiene una función. El techo tiene una función, ¿verdad? Es proteger lo que está dentro. Pero las paredes de la casa también tienen otra función diferente. No es lo mismo del techo. El techo te protege del sol, te protege de la lluvia, pero las paredes son las que guardan lo que está dentro. Vea qué tremendo. Y la base es lo que le da ¿qué? Firmeza a esa casa. Y también vea, hermano, la costilla, ¿qué es lo que hace? ¿Usted sabe qué es lo que hace la costilla? ¿Cuántos estudiaron ciencias naturales en la escuela? Protege los órganos. Esa es la función de las costillas. ¿Y sabe por qué Dios formó a la mujer de la costilla? Porque la función de la mujer es guardar lo que está dentro. Usted son las paredes de la casa, pero la cabeza es el hombre. Usted guarda lo que está dentro. Porque muchos hijos a veces se pierden porque la mujer que está ahí es descuidada con ellos. Porque esa mujer, su trabajo es proteger a esos hijos, defenderlos.
protegerlos, instruirlos, enseñarles valores. A veces es que usted como padre, no, eso no le toca a la cabeza, le toca a usted. La mujer es la que está 24/7 en la casa con los hijos. ¿Dónde están los hijos cuando usted está en la casa? Mire, hermano, mi esposo, mis hijos nunca han dormido fuera de la casa. No le gusta que mis hijos duerman en ningún lugar. Porque él dice, ellos tienen su casa para que duerman. ¿Por qué muchos hijos están marcados hoy? Porque usted para salir los deja con alguien. Mamá, voy a ir a hacer tal cosa. Y esa familia donde los va a mandar, usted no la conoce, no sabe quién es. Escuché una noticia en Texas, mi hermana. Dice que la niña se hizo amiga de una compañerita nueva. Y dice la noticia que la niña la invitó a hacer un trabajo a la casa, la niña nueva. Y la mamá, mi compañerita, que es mi amiga nueva, me invitó a la casa de ella. Páseme que tenemos que hacer un trabajo. La mamá se fue, la dejó ahí. Cuando ella regresa, no hay nadie en la casa. Y la gente de aquí no sabía el número de teléfono, no sabía quiénes eran, no sabía ni cómo se llamaba la niña, que era amiga de su hija. ¿Cómo puede ser que una madre haga eso? Cometa esa semejante barbaridad. Una madre que protege a sus hijos no se los da a nadie. No los confía a nadie porque sus hijos, usted tiene que protegerlos del mundo. Porque el mundo está, hermano, en decadencia moral. ¿Y sabe qué sucedió con la niña? Cuando empieza ella a gritar, la policía llega, tiran la puerta, la niña estaba en la azotea sin órganos. Muerta y sin órganos. Usted no puede confiarle sus hijos a nadie. Cuando le digo a nadie, es a nadie. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo, proteger. Proteger a nuestros hijos, enseñarles valores. Porque a veces, por estar perdiendo el tiempo, queriendo tomar el lugar de nuestro esposo, perdemos el tiempo en tomar el lugar que nos corresponde como mujeres, que es trabajar en nuestros hijos, en los hombres que van a ser mañana, en las mujeres que van a ser mañana. ¿Qué van a hacer esos hombres y esas mujeres? Van a ser de bien para la sociedad, de testimonio para un país. Porque un hijo mañana será adulto y mañana será padre y mañana será responsable de esa familia también. Pero ¿qué le estamos enseñando nosotros como mujeres a nuestros hijos? Y voy avanzando porque, hermano, es bastante esto. Bastante complicado. Vamos a ver cómo salimos. Dice que Jesús habló de esto. Y voy a entrar ahí donde Jesús dice en Mateo, donde la hermana dio lectura cuando empezamos, ¿verdad? Jesús viene y nos dice algo importante, amén. Vamos a ir a Mateo para poderlo leer, porque es importante también leerlo, amén. Gloria al Señor, Cristo vive, amén, hermano. Gloria al Señor, hay poder en Cristo, amén. Gloria a Dios. En el capítulo 7, verso 24, solo vamos a leer el verso 24 para hablar del cimiento. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vamos a hablar de la parte de la mano, que es el cimiento de la casa. Ninguna casa es segura si Cristo no está ahí. Ninguna casa tiene fundamento si Cristo no es el fundamento de esa casa. Les decía al principio que cuando yo estaba sin Cristo, yo llegué a Cristo porque el diablo había destruido mi hogar. Satanás, hermano, por el problema de alcoholismo de mi esposo, había destruido mi matrimonio. Porque un hombre que es alcohólico no piensa en su familia.
es egoísta, piensa solo en sus deseos, saciar sus deseos carnales. No piensa que sus hijos van a pasar hambre. Pero cuando ellos vienen a Cristo, Dios les enseña cómo debe ser el orden de ese hombre. Y quiero decirle, amados hermanos, que yo felicito a esas mujeres que a pesar de que su esposo es inconverso, ellas siguen sirviéndole a Dios y orando por ese hombre. No deje de orar por él, porque Dios lo va a cambiar. Dios va a hacer una obra en ese hombre. Yo nunca le reclamé a Dios, Señor, porque yo me casé con este hombre. Nunca, porque Dios no estaba en mi vida. Yo tomé mis propias decisiones que luego tuve que enfrentarlas y hacerme fuerte en medio de esas adversidades. Pero también aprendí que con Cristo mi carga era ligera y que Él podía ayudarme a cambiar el rumbo de mi casa. Y quiero decirles, amadas hermanas, que cuando nosotros le damos ese lugar a Dios, ¿y qué dice la palabra? Dice, cualquiera pues que oye estas palabras. ¿De qué hablaba Jesús? Estaba hablando de todo lo que venía hablando el Sermón del Monte y todos los principios bíblicos que nosotros los debemos de conocer. Del amor a los hermanos, de la regla de oro, de amar, de perdonar. Ese es el valor del evangelio, de la fe que es en Cristo Jesús. Es el cimiento de la fe que predicamos y profesamos. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Es que una cosa es oírla. Usted puede venir hoy y oír la palabra y mañana se va para su casa y se olvida lo que Dios. Más a los hombres que Dios le está hablando su lugar como hombre en su casa. Y llega mañana y sigue siendo un tacaño, sigue siendo un pinche, sigue siendo que apaguen la luz porque va a salir caro. Hermano, esa es su responsabilidad como hombre. No coman tanto, que ustedes comen mucho y se gasta rápido la comida, pero que usted es el proveedor. Para eso usted se casó. Ay, ya compré el jabón en polvo y ya lo gastaron. Pero tienen que lavarle la ropa. Deje de ser tan controlador y haga su parte. Y usted como mujer sea una buena administradora de lo que llega a su casa. Porque también es injusto que el esposo trabaje y usted no organice lo que hay en su casa, en su nevera, que no desperdicie la comida, que usted sea una buena administradora de lo que Dios pone en su mesa. Es que esto es un equilibrio, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Y vea qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Un día de esto llegó mi esposo y me dice, viera qué raro, se me acercó un hermano allá donde andaba en actividad y empezó a hablar conmigo y me dijo, quiero que haga una oración por mí, por mi familia, tengo un problema en mi casa y yo veo que usted está bien. Cuando un hombre está bien se nota. Cuando un hombre está bien, hermana Vanessa, se nota. La gente ve su familia, ve sus hijos, ve su esposa. Pero si usted como esposo, su esposa anda ahí con los zapatos rotos, con la enagua vieja que tiene hace 20 años ahí guardada, hermano, por favor. La mujer es la carta del esposo. La mujer es la carta del esposo. Mire, ya en la iglesia donde nosotros nos congregamos, me da risa porque mi pastor era muy hermano, muy directo. Y era bien curioso. Yo nunca me había fijado en eso. Había un hermanito que cuando hacíamos campaña, este hermanito, ¿sabe qué hacía? Se iba a comer a la hora del culto afuera, escondido de la esposa. Ustedes se están riendo, pero yo no sé, yo voy a terminar el mensaje, ya voy a casi termino, no lo voy a hacer todo, la otra parte la voy a dar en la iglesia porque aquí me hace falta tiempo. Y ¿sabe qué hacía este hombre, hermano? Se salía a medio culto cuando la esposa estaba llena del Espíritu Santo llorando y él allá comiéndose el pollo escondido. Ingrato. Pero mi pastor, como él es era como una cámara, todo lo andaba viendo. Lo vio, hermano, lo vio.
Y viene, y la tercera vez que lo hizo, se fue detrás de él. El pastor se bajó del altar y se fue detrás de él y dice: hermano, deje de ser sinvergüenza. Le dice: váyase para adentro y cuando termine el culto, lo quiero ver con su esposa comiéndose el pollo con ella. No sea sinvergüenza. ¿Y sabe qué pasa con esos matrimonios? Terminan mal. Esos matrimonios no terminan bien, porque ese hombre es un hombre descuidado de su casa. No tiene amor por su familia, no tiene amor por su esposa, no tiene amor por lo que Dios le dio. Pero cuando un hombre tiene amor por lo que Dios le dio, lo cuida, lo protege. Si allí ve a alguien muy cerca, ahí se atraviesa en medio, hermano, y se para ahí para espantar lo que está cerca. Porque a veces aparecen ahí moscos que quieren pegársele ahí, ¿verdad? Entonces el hombre tiene que tener cuidado con eso. No ser tan confiado. Recuerde que dice: protector, cuidadoso de su casa, no impone. Porque cuando un hombre está seguro de lo que tiene, vea, hermano, se lo digo con toda la seguridad del alma. Una mujer que tiene un esposo que la cuida no se va con ningún otro loco. Una mujer que sabe lo que tiene, hermano, se cuida donde va para su esposo, se cuida donde va para su familia, porque sabe que lo que tiene en su casa, lo que pesa, lo pesa en oro. Yo no sé, hermano, por qué Dios me dio esta palabra, pero yo voy a hablar lo que Dios me dijo. Cuide su casa, cuide su matrimonio, cuide sus hijos, protéjalos. Porque si no, hermano, le va a pasar lo del pollero. ¿Quién quiere saber lo que le pasó? ¿Usted quiere saber? Siempre que yo doy charlas matrimoniales hablo de ese hombre, del pollero. Mire, hermano, viene el hombre. Le compraba un saco de frijoles a la esposa, un saco de arroz. La mujer estaba ya cansada de comer arroz y frijoles, ni bananera había para ponerle un banano al plato. Y entonces le dice: amor, deme plata para comprar pollo, yo estoy solo frijoles y arroz y nada más. Y venía el hombre y agarraba, se metía la bolsa a la mano, agarraba la plata, ponía en una mesa y allá había un espejo. Le dice: ¿usted ve la plata que está allá en el espejo? Sí, vaya, agárrela, esta es mía. Pum, se la metía a la bolsa. Vuelve la mujer otra vez y le vuelve a decir otra vez: amor, compré pollo, solo frijoles y arroz. Vuelve a hacer lo mismo, coge la plata, la pone enfrente del espejo y dice: ¿usted ve la plata que está allá? Vaya, cójala, le dice, esta es mía. Tranquila la mujer, la tercera vez le vuelve a decir lo mismo, la mujer tranquila, ¿verdad? Resulta que viene de repente, el hombre empieza a ver que la mujer cocina pollo. Lunes cocina pollo, martes cocina pollo. El hombre comiendo pollo, arroz y frijoles, pollo, arroz y frijoles, pollo. No preguntaba nada, pero ya cuando iban 2 semanas el hombre se le paró la antena. ¿De dónde cogió esta mujer pollo? Y viene y le dice: mujer, ¿cómo tú estás haciendo para comprar pollo, mujer? Viene la mujer, se para frente al espejo, se quita la ropa y le dice: ¿usted ve la mujer que está allá? Cójala, porque esta es del pollero. ¿Qué le pasa a muchos hombres? Y no estoy hablando del impío, estoy hablando de los que están dentro de la iglesia. Irresponsables. Y la mujer tiene un límite. Yo conozco mujeres de Dios, grandes mujeres que eran mujeres de Dios. Servían en la iglesia, amaban a Dios, pero tenían unos naamanes en la casa. Unos naamanes, porque no les cabe otra palabra. ¿Y sabe qué? Se cansaron. Se fueron de la iglesia con otros hombres. Y dicen: pero es que era una mundana, una carnuda. No, hermano, mi mamá tenía un dicho y decía: solo el cucharón sabe el mal de la olla.
Y a veces usted juzga a las hermanas que hacen eso, pero usted no sabe el infierno que viven en su casa. Y el sinvergüenzas es justificado por la iglesia muchas veces. Ay, sí, es que esa hermana era una carnuda. Es que ustedes vean cómo era esa hermana, una carnuda. Usted no sabe, no hable, porque usted no sabe lo que esa mujer está viviendo con ese hombre que dice ser hijo de Dios, pero es un irresponsable con su familia. Traía muchos ejemplos, pero solo voy a hablar de uno porque el tiempo ha corrido, hermano. Yo crea, no crea. Yo no tengo problema con el tiempo porque a mí me encanta predicar montones, pero tengo que sujetarme al tiempo. Voy a leer un texto muy lindo como un ejemplo para que usted vea. Para que usted vea. Y lo voy a dejar como cierre porque es como el anillo en el dedo. ¿Ah? Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 30. No me vuelva a sentar adelante, dice el pastor. Leo para usted este pasaje y cerramos con él. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclab al tercer día de Amalec, habían invadido el Nehueb y a Siclab y habían asolado a Siclab y le habían prendido fuego. Y se había llevado cautiva a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. Sus mujeres, sus hijos y las hijas que habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dijeron, y le dieron pan, comió, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. El hombre estaba casi muerto, pero dice la historia que este hombre era de la caravana que iba de los enemigos de David. Y él los guió a la victoria, al rey David, que ya Dios le había dicho que iba a ganar el rey David. ¿Por qué sucedió esto con el rey David? Porque a veces nos encontramos nosotros como el rey David y como el ejército de Israel, los hombres peleando batallas ajenas. Estamos metidos tanto en los problemas de los demás que descuidamos nuestra casa.
Estamos tan ceñidos viendo al otro, viendo los problemas de la otra familia, que usted ha descuidado su propia casa. Y quiero decirle una cosa, hermano, cíñase en lo que usted tiene enfrente. Su primer rebaño es tu familia. Le voy a decir algo a los pastores que están aquí, y se lo digo con toda la verdad del mundo. Usted es pastor y es cierto que usted tiene que cuidar el rebaño del Señor, pero no abandone su familia por la iglesia. Eso es un error, eso no se puede cometer. Porque la iglesia, hermanos, demanda demasiado, pero muchas veces da poco. Y no lo hablo por ninguno de los pastores que están aquí, lo hablo por mí. Porque cuando yo he estado en el momento de muerte, de enfermedad, ahí no han llegado los hermanos. Ahí quien ha estado conmigo es mi familia. Mi madre, mis hermanas, mi familia ha venido a ayudarme, pero la iglesia ausente. Y a veces el pastor se desgasta trabajando, visitando, llevando a la iglesia, ayudando a los hermanos, y descuida su casa, sus hijos. Mañana esos hijos ya no quieren nada con Dios, porque dice: mi papá estuvo ausente en la casa, mi mamá siempre estuvo sola, mi papá se iba y la casa quedaba sin comida, quedaba sin nada. Hermano, eso no se puede hacer. Esa es su casa, es su familia, son sus hijos. ¡Oh, santo, aleluya! Usted no puede descuidar lo que Dios le ha dado, porque su familia es el diseño que Dios le dio a usted. ¿Cuántos hijos de pastores hoy no quieren saber nada con Dios? Porque hubo ausencia de padre, hubo ausencia de madre. Porque, hermano, yo he servido a Dios desde que me convertí a Cristo. Pero yo aprendí algo. Primero está mi casa y luego la iglesia. Y yo, hermanos, cuando iba a salir, yo dejaba mi casa en la mañana, en la madrugada lista, limpia, la comida preparada, y me iba para la iglesia a hacer ventas. Cuando yo llegaba en la tarde, las ventas, yo preparaba la cena, porque mi esposo llegaba a las 9 de la noche, porque cuando venía del culto, yo tenía la comida preparada para que él comiera. Imagínese usted, hermano, la Biblia dice: no hagas esto sin dejar de hacer aquello. Mi esposo llegaba al culto, y del culto nos íbamos juntos, y yo llegaba a servir la comida que ya había preparado con anticipación para que él cenara. Porque si él trabaja y provee, mi deber como la que cuida, la que protege las paredes de esa casa, es mi parte, yo tengo que cumplirla. Pero ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? Nos pasa como el rey David. Esa batalla no era para él, no era ni él, ni había sido invitado a esa batalla. Y abandonó, en vez de estar cuidando con sus hombres, las mujeres, sus hijos, la descuidó. Y vinieron los enemigos, quemaron la ciudad. ¿Sabe, hermano? El diablo no respeta un pequeño descuido. Él llega y devasta una casa, la destruye. Y tenemos la muestra en el principio de la creación. Un momento que Eva estuvo sola, el diablo llegó a trabajarle su cabeza, a ensuciar su mente para dañar el diseño de Dios. Pero qué lindo es cuando ese hombre que Dios tiene ahí sabe cuál es su papel, sabe cuál es su lugar como esposo. Y a las mujeres les digo: no luche contra el ministerio de su esposo. Él es la cabeza, manténgase usted al lado de él. Manténgase ahí. Venga, pastora Yulisa. Nunca diga: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No. Usted tiene que ir al lado de él, vea, con su esposo, ayudándolo, diciéndole: mire, amor, cuidado, por ahí no vea, tenga cuidado, camine por aquí. Juntos, siempre. Como la yunta de bueyes que va arando la tierra, y ellos van caminando y van viendo de que el trillo vaya rectecito. Así tiene que ser el matrimonio. Porque lo primero que el diablo hace para destruir un hogar, una familia, es sembrar la división en medio de ese matrimonio. Eso es lo primero. Pero cuando usted camina junto, Dios va a estar de su lado.
Y cuando usted como hombre cumple, su esposa va a hacer su parte. Ella va a hacer la parte que a ella le toca. Mire, hermano, yo nunca he visto una mujer que el hombre la trate bien, dejarlo. Nunca he visto eso yo. Nunca, hermano. Eso nunca va a pasar. Si ese hombre tiene cuidado de usted. Usted, no sé, porque yo creo, hermanos, que cuando el hombre hace lo que le toca, la mujer va a estar agradecida. Ahora, cuando nosotros aplicamos lo que Dios hizo con Eva, lo aplicamos en nuestra vida. Y yo meditaba todo esto, pues esta palabra la venía estudiando, hermano, cuando Dios viene y entrega a Eva a Adán. La trajo a él, dice la Biblia, ¿verdad? Dios la trajo a él. ¿Qué hacen nuestros padres cuando usted se casa? Qué duro, pastor, es entregar un hijo, ¿verdad? Viera yo cómo lo estoy pensando, porque cuando yo me casé yo iba feliz. Porque era la hija, ay, me iba a casar. Pero mi papá no me quería entregar. Mire, hermano, mi papá ya tenía principio de Alzheimer cuando yo me casé. Y mi papá me agarró de aquí del brazo. Y mi mamá tuvo que venir de donde estaba sentada a soltarle la mano. Y le dijo, suéltela, déjela. Y mi mamá le quitó la mano porque él no quería que yo me casara. Vea usted los padres, hermanos, cómo aman a sus hijos. Y qué lindo cuando un padre le entrega a usted, le entrega a su hija a usted. Axel, usted es hijo. Bueno, cuando usted le entreguen a una muchacha, a una joven para que sea su esposa, acuérdese que ella tenía padres que la amaban, la protegían, le suplían, le daban todo lo que ella necesitaba. Y así tiene que usted amar a su esposa. Como esa madre, hermano, porque yo le voy a decir algo. Yo le digo a mis hijos, mi esposo un día de esto se paró ahí en la sala y le dice, Abigail, te voy a decir algo. Si tu esposo, el novio que va a ser tu esposo no te da lo que yo te doy, ni te casesle. Porque para que vayas a sufrir, hacete vieja aquí en la casa. Pero antes, cuando él no tenía a Dios, no hablaba eso. ¿Entiende usted? Entonces usted pele el ojo, ¿verdad? Cuando su hija se va a casar, ore, ayune, pídale a Dios si ese es el hombre indicado. Porque si una hija, hermano, yo tenía todo en mi casa. Estaba en la universidad estudiando. Tenía mi propia cama, mi ropa, mis zapatos, no me faltaba nada. Tenía a mis padres, todo me lo daban. Pero cuando usted se quiere casar, hermano, ni que baje un ángel y le diga que no se case, usted siempre se va a casar. Es una decisión que usted tomó. Tiene que ser responsable ante esa decisión. Y yo hoy le doy gracias a Dios por mi esposo, porque Dios ha hecho una obra extraordinaria en él. Pero quiero decirle, amados hermanos, y se lo digo de parte de Dios con la palabra, cuide su familia, cuide sus hijos, ámelos, muéstreles el amor de un padre. Porque cuando los hijos ya se casan, hacen su familia, ya no van a volver igual a la casa. Ya no va a ser lo mismo. Pero usted enséñele valores, porque un día van a ser madres, van a ser hijos, van a ser esposos. Van a tener sus propios hijos. ¿Qué le van a instruir a ellos? Cuando hablamos de la base, hablamos de Cristo. Cuando Cristo, hermano, vea qué tremendo. Porque como le digo, ay hermano, usted no sabe, yo me apasiono en la palabra de Dios. Esto es una pasión para mí. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, hablando de la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, ¿cómo trata usted a su esposa? Como ese ingratísimo que se comía el pollo escondido.
Qué terrible, hermano, ¿verdad? Por esto, dice el verso 31, dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Pero vea la parte final, con punto y coma. Y la mujer respete a su marido. Respete a su marido. Cuando su esposo le dice a usted, como a mi esposo, que cuando yo voy a salir a una zona, se levanta y me dice, amor, venga, voy a orar por usted. Yo me pongo ahí debajo de él y que Dios la use y empieza a decir, Señor, úngela, úsala. Hermano, si la cabeza está, hermano, desatando palabras sobre mí, yo vengo, hermano, empoderada. Porque Él es mi cabeza, Él es el que puso Dios ahí. Protégela, guárdala en el camino, envía tus ángeles en medio de ella, porque Él la cabeza, Él ha entendido quién es Él, que representa a Él en su casa.